Bajo el implacable sol del desierto, una pequeña figura se tambaleaba entre la arena caliente. Era Alma, una niña de apenas 6 años, que había sido dejada allí, sola y sin agua. No podía comprender por qué su madre la había abandonado en medio de aquel paisaje hostil. Recordaba las palabras frías y sin emoción de su madre, que le dijo que no la buscara, que nadie la ayudaría. Alma, con la inocencia propia de su edad, había intentado no creerlo, pero ahora estaba sola en el desierto, sin nadie que respondiera a sus llamados. Cada paso que daba era un desafío. Sus pies descalzos comenzaban a sentir el ardor de la arena, y su pequeña sombra era la única compañía que le quedaba. Miró a su alrededor, esperando ver algo que le diera esperanza, pero solo encontraba dunas interminables y el lejano horizonte que parecía burlarse de su debilidad. Sin embargo, a pesar de todo, Alma no podía rendirse, una fuerza inexplicable en su interior la impulsaba a seguir avanzando. La niña trató de recordar el camino por el que había llegado, pero el paisaje era idéntico en todas direcciones. Sus ojos, llenos de lágrimas y polvo, escudriñaban el horizonte en busca de algún signo de vida. Recordaba la promesa que alguna vez hizo a su abuelo: nunca dejes que el miedo te controle, pequeña Alma. Aquella frase resonaba en su mente, dándole una chispa de coraje en medio de su soledad y desesperación. El calor era tan abrumador que sentía que sus pensamientos se desvanecían con el sudor que le caía por la frente. La única cosa que podía hacer era seguir adelante, aunque cada paso parecía llevarla más lejos de cualquier esperanza de rescate. Sus labios, secos y agrietados, pronunciaban palabras que no salían, eran susurros de auxilio que solo el viento escuchaba, llevándose su voz más allá de las dunas. Alma no sabía cuánto tiempo había pasado desde que su madre la había dejado. Todo parecía un borrón de arena y calor, un sueño febril del que no podía despertar. En su interior, una mezcla de miedo y determinación se mezclaba. Se preguntaba si en algún lugar, lejos de allí, su madre la recordaría o si alguien se daría cuenta de su ausencia. Justo cuando pensaba que no podría dar un paso más, Alma levantó la vista y vio algo inusual. A lo lejos, sobre una pequeña colina de arena, se alzaba una silueta oscura que contrastaba con el cielo abrasador. Parecía un árbol, una figura improbable en medio de aquel páramo árido. Con la poca fuerza que le quedaba, Alma decidió acercarse, con la esperanza de que aquella figura pudiera ser su salvación. El árbol solitario se erguía como una visión improbable en el vasto mar de arena. Alma, con las piernas temblorosas y la garganta seca, avanzaba hacia él con cada gramo de fuerza que le quedaba. El lugar parecía tener algo especial, un aire diferente que le daba una esperanza nueva. Con cada paso, el árbol se hacía más real, y Alma sintió que sus temores comenzaban a desvanecerse, aunque aún no podía entender por qué. Al llegar finalmente, Alma se dejó caer bajo la sombra del árbol, sintiendo un alivio inmediato al estar protegida del sol ardiente. Las ramas eran frondosas, algo raro para un árbol en el desierto, y el suelo alrededor parecía más fresco. Alma cerró los ojos por un momento, permitiéndose un breve descanso después de la larga y agotadora caminata. Sentía que, de alguna manera, aquel árbol la estaba cuidando, como si le ofreciera su refugio en el momento más necesario. La niña, recuperando un poco de fuerzas, abrió los ojos y exploró el árbol con la mirada. Sus raíces se extendían profundas en la arena, y entre las hojas, Alma notó algo peculiar. Había pequeñas marcas talladas en el tronco, como símbolos antiguos, que parecían contar una historia o guardar algún secreto. Intrigada, Alma se acercó más, pasando sus dedos sobre las líneas desgastadas, intentando comprender lo que significaban.
Mientras sus dedos rozaban el tronco, Alma sintió una sensación de conexión con el árbol, como si pudiera escuchar susurros suaves en su mente. Eran palabras que no entendía, pero que le infundían una extraña paz y seguridad. Sentía que, a través de aquellas marcas, el árbol le hablaba de tiempos pasados, de personas que también habían encontrado refugio bajo sus ramas. Era como si el árbol le estuviera diciendo que no estaba sola, que él la protegería. Alma sintió que algo caía en su hombro. Miró hacia arriba y vio una fruta pequeña y redonda que pendía de una rama baja. Parecía imposible que aquel árbol solitario diera frutos, pero allí estaba, ofreciéndole lo que parecía ser un regalo. Sin pensarlo dos veces, tomó la fruta, que estaba fresca y jugosa, y mordió con hambre. Sentía que cada bocado le devolvía un poco de vida, un poco de esperanza. Después de comer, Alma se recostó contra el tronco y, por primera vez desde que la habían dejado allí, permitió que el sueño la envolviera. Sus párpados se cerraron lentamente mientras el árbol la acunaba, y pronto cayó en un sueño profundo. En sus sueños, veía figuras de luz que la rodeaban, personas que parecían hablarle y consolarla, asegurándole que todo estaría bien. La niña, abrazada por la calma de aquellos seres misteriosos, se sintió en paz. Alma despertó al amanecer, con una extraña sensación de renovación. El sol aún no había alcanzado su punto más alto, y una brisa fresca la envolvía mientras se desperezaba bajo el árbol. Al observar alrededor, notó algo aún más extraño: el paisaje a su alrededor parecía haber cambiado. La arena ya no parecía tan hostil, y pequeñas plantas surgían cerca del árbol, como si su presencia hubiera traído vida al desierto. Decidida a explorar, Alma se levantó y comenzó a caminar alrededor del árbol, notando otros pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. A pocos pasos, encontró una especie de círculo de piedras en el suelo, perfectamente alineadas, formando un diseño que le recordaba a un sol. Se preguntó quién habría colocado aquellas piedras y si alguien más había estado allí antes que ella. Cuando volvió su atención hacia el árbol, notó algo aún más desconcertante. Una figura, débil pero claramente visible, parecía aparecer sobre el tronco del árbol. Era como un rostro tallado en la madera, con ojos profundos y una expresión de serenidad. Alma sintió una conexión inmediata con esa imagen y, sin miedo, se acercó aún más, sintiendo que aquel rostro la observaba con ternura. De repente, Alma sintió una leve brisa que agitaba las ramas del árbol, y un suave murmullo llegó a sus oídos. Era como si el rostro en el árbol le estuviera hablando, contándole secretos antiguos y sabiduría escondida. Alma cerró los ojos y se concentró, dejando que aquellos susurros la envolvieran. Escuchaba palabras sobre el desierto, sobre la vida y la supervivencia, y sintió que, de alguna manera, aquel árbol estaba compartiendo su fuerza con ella. El rostro tallado en el árbol comenzó a desvanecerse lentamente, pero no antes de dejar una última frase en su mente: nunca estás sola mientras creas en la vida que te rodea. Con aquellas palabras, Alma sintió que su corazón se llenaba de una paz profunda. Aunque aún no sabía cómo iba a sobrevivir en el desierto, ahora sentía que tenía la fuerza y la determinación para encontrar su camino. Justo en ese momento, Alma escuchó un sonido lejano, como si alguien estuviera acercándose. Giró la cabeza, mirando hacia las dunas, y sintió una mezcla de emoción y cautela. ¿Sería posible que alguien más estuviera allí? La idea de encontrar a otra persona le llenó de esperanza, pero también le recordaba que debía estar alerta. Respirando profundamente, Alma esperó para ver qué o quién se aproximaba desde el horizonte. Alma se quedaba en silencio,
observando con expectativa mientras una figura oscura se recortaba en el horizonte. Su corazón latía con fuerza, cada paso que daba el extraño hacia ella hacía que la esperanza y el temor se mezclaran en su pecho. ¿Sería alguien que venía a ayudarla o simplemente una amenaza en el desierto? Pero su instinto le decía que debía esperar y confiar en su intuición. Mientras la figura se acercaba, Alma pudo ver que se trataba de un anciano de aspecto sabio, con ropas desgastadas y una vara de madera que usaba como apoyo. Su piel, curtida por el sol, parecía tan antigua como el desierto mismo, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una extraña calidez. Alma se sintió más tranquila, algo en el hombre le inspiraba confianza. Cuando él llegó finalmente junto al árbol, le sonrió con gentileza y se sentó a su lado, observándola en silencio. El anciano permaneció en silencio durante unos momentos, dejando que el viento fuera el único sonido en el desierto. Finalmente, habló, con una voz suave y llena de sabiduría. Este árbol te ha escogido, pequeña, dijo, señalando las ramas y el tronco con un gesto respetuoso. Alma, sorprendida, miró al anciano sin comprender del todo sus palabras, pero sintiendo que había algo profundo y misterioso en ellas. El anciano continuó, explicando que aquel árbol era único en el desierto. Se le conocía como el árbol de las almas y tenía la habilidad de proteger a quienes estaban destinados a encontrarlo. Según él, muchos viajeros habían pasado por allí, pero solo aquellos que realmente necesitaban de su ayuda podían verlo y recibir sus dones. Alma, asombrada, comprendió que de alguna manera había sido guiada hasta aquel lugar especial. Este árbol ha visto muchas vidas pasar, muchas historias que comenzaron en la soledad y terminaron con el hallazgo de la propia fortaleza, le dijo el anciano. Alma lo miró con fascinación, sintiendo que aquellas palabras resonaban en su corazón. Había llegado allí creyendo que estaba completamente sola, abandonada y sin esperanza, pero ahora empezaba a ver que quizás el desierto y el árbol guardaban algo más para ella. Antes de irse, el anciano se inclinó y le dio a Alma una pequeña piedra con el símbolo de una estrella grabado en ella. Guarda esto, le dijo, te recordará que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz para quienes saben buscarla. Con una sonrisa de despedida, el anciano se fue, desapareciendo entre las dunas, dejando a Alma con el regalo y las palabras grabadas en su memoria. Alma, ahora más tranquila y llena de nuevas fuerzas, se recostó de nuevo bajo el árbol, segura de que su viaje apenas comenzaba. Alma despertó al día siguiente, sintiendo una nueva energía en su interior. El anciano había dejado en ella una sensación de fortaleza que jamás había experimentado. Miró la piedra que él le había dado, observando el símbolo de la estrella que brillaba suavemente bajo la luz del sol. Apretó la piedra contra su pecho, como si fuera un amuleto, y decidió seguir explorando, buscando respuestas en el vasto paisaje desértico. Mientras caminaba, notó que el árbol había dejado una pequeña sombra detrás de ella, como si la estuviera siguiendo. Cada vez que giraba la vista, podía sentir la presencia de aquel rostro tallado, el mismo que había visto antes, como si la vigilara y la protegiera. Era reconfortante saber que, aunque estuviera sola, tenía una compañía espiritual a su lado que la guiaba en cada paso. Con el paso del día, Alma descubrió que su percepción del desierto había cambiado. Ya no era un lugar vacío y hostil, comenzaba a ver vida en pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Notaba lagartijas escondidas en las rocas, insectos que se movían entre la arena y pequeños arbustos que lograban sobrevivir en aquel entorno hostil. Era como si el desierto, a través del árbol y el anciano, le hubiera enseñado a ver la vida en lo que antes consideraba desolación.
Cuando volvió su atención hacia el árbol, notó algo aún más desconcertante. Una figura, débil pero claramente visible, parecía aparecer sobre el tronco del árbol. Era como un rostro tallado en la madera, con ojos profundos y una expresión de serenidad. Alma sintió una conexión inmediata con esa imagen y, sin miedo, se acercó aún más, sintiendo que aquel rostro la observaba con ternura. De repente, Alma sintió una leve brisa que agitaba las ramas del árbol, y un suave murmullo llegó a sus oídos. Era como si el rostro en el árbol le estuviera hablando, contándole secretos antiguos y sabiduría escondida. Alma cerró los ojos y se concentró, dejando que aquellos susurros la envolvieran. Escuchaba palabras sobre el desierto, sobre la vida y la supervivencia, y sintió que, de alguna manera, aquel árbol estaba compartiendo su fuerza con ella. El rostro tallado en el árbol comenzó a desvanecerse lentamente, pero no antes de dejar una última frase en su mente: nunca estás sola mientras creas en la vida que te rodea. Con aquellas palabras, Alma sintió que su corazón se llenaba de una paz profunda. Aunque aún no sabía cómo iba a sobrevivir en el desierto, ahora sentía que tenía la fuerza y la determinación para encontrar su camino. Justo en ese momento, Alma escuchó un sonido lejano, como si alguien estuviera acercándose. Giró la cabeza, mirando hacia las dunas, y sintió una mezcla de emoción y cautela. ¿Sería posible que alguien más estuviera allí? La idea de encontrar a otra persona le llenó de esperanza, pero también le recordaba que debía estar alerta. Respirando profundamente, Alma esperó para ver qué o quién se aproximaba desde el horizonte. Alma se quedaba en silencio, observando con expectativa mientras una figura oscura se recortaba en el horizonte. Su corazón latía con fuerza, cada paso que daba el extraño hacia ella hacía que la esperanza y el temor se mezclaran en su pecho. ¿Sería alguien que venía a ayudarla o simplemente una amenaza en el desierto? Pero su instinto le decía que debía esperar y confiar en su intuición. Mientras la figura se acercaba, Alma pudo ver que se trataba de un anciano de aspecto sabio, con ropas desgastadas y una vara de madera que usaba como apoyo. Su piel, curtida por el sol, parecía tan antigua como el desierto mismo, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una extraña calidez. Alma se sintió más tranquila, algo en el hombre le inspiraba confianza. Cuando él llegó finalmente junto al árbol, le sonrió con gentileza y se sentó a su lado, observándola en silencio. El anciano permaneció en silencio durante unos momentos, dejando que el viento fuera el único sonido en el desierto. Finalmente, habló, con una voz suave y llena de sabiduría. Este árbol te ha escogido, pequeña, dijo, señalando las ramas y el tronco con un gesto respetuoso. Alma, sorprendida, miró al anciano sin comprender del todo sus palabras, pero sintiendo que había algo profundo y misterioso en ellas. El anciano continuó, explicando que aquel árbol era único en el desierto. Se le conocía como el árbol de las almas y tenía la habilidad de proteger a quienes estaban destinados a encontrarlo. Según él, muchos viajeros habían pasado por allí, pero solo aquellos que realmente necesitaban de su ayuda podían verlo y recibir sus dones. Alma, asombrada, comprendió que de alguna manera había sido guiada hasta aquel lugar especial. Este árbol ha visto muchas vidas pasar, muchas historias que comenzaron en la soledad y terminaron con el hallazgo de la propia fortaleza, le dijo el anciano. Alma lo miró con fascinación, sintiendo que aquellas palabras resonaban en su corazón. Había llegado allí creyendo que estaba completamente sola, abandonada y sin esperanza, pero ahora empezaba a ver que quizás el desierto y el árbol guardaban algo más para ella. Antes de irse, el anciano se inclinó y le dio a Alma una pequeña piedra con el símbolo de una estrella grabado en ella.
Guarda esto, le dijo, te recordará que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz para quienes saben buscarla. Con una sonrisa de despedida, el anciano se fue, desapareciendo entre las dunas, dejando a Alma con el regalo y las palabras grabadas en su memoria. Alma, ahora más tranquila y llena de nuevas fuerzas, se recostó de nuevo bajo el árbol, segura de que su viaje apenas comenzaba. Alma despertó al día siguiente, sintiendo una nueva energía en su interior. El anciano había dejado en ella una sensación de fortaleza que jamás había experimentado. Miró la piedra que él le había dado, observando el símbolo de la estrella que brillaba suavemente bajo la luz del sol. Apretó la piedra contra su pecho, como si fuera un amuleto, y decidió seguir explorando, buscando respuestas en el vasto paisaje desértico. Mientras caminaba, notó que el árbol había dejado una pequeña sombra detrás de ella, como si la estuviera siguiendo. Cada vez que giraba la vista, podía sentir la presencia de aquel rostro tallado, el mismo que había visto antes, como si la vigilara y la protegiera. Era reconfortante saber que, aunque estuviera sola, tenía una compañía espiritual a su lado que la guiaba en cada paso. Con el paso del día, Alma descubrió que su percepción del desierto había cambiado. Ya no era un lugar vacío y hostil, comenzaba a ver vida en pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Notaba lagartijas escondidas en las rocas, insectos que se movían entre la arena y pequeños arbustos que lograban sobrevivir en aquel entorno hostil. Era como si el desierto, a través del árbol y el anciano, le hubiera enseñado a ver la vida en lo que antes consideraba desolación. Antes de marcharse, Alma se arrodilló una vez más, agradeciendo al árbol de las almas por su protección y su guía. Sabía que siempre llevaría aquel lugar en su corazón y que la promesa del desierto viviría en ella. Con un último adiós, Alma se alejó, dejando el árbol de las almas en paz, pero llevando consigo sus enseñanzas y la certeza de que su viaje, aunque terminara allí, sería el comienzo de una nueva vida.